La interpretación jurídica o del derecho es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas. Sin embargo, una norma jurídica es una prescripción y ésta se define como las normas sociales, que son un conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que debe de ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Ahora bien, las normas jurídicas están dirigidas a la ordenación del comportamiento humano, prescrita por una autoridad. Sin embargo, cuando hablamos de autoridad nos referimos al ejercicio de ciertas potestades de mando o conducción de carácter legítimo. Esto significa que debe de contar con algún fundamento en principio reconocido por los subordinados. Esto es la diferencia del poder, que no requiere de mayor fundamento más allá de la fuerza o la capacidad para producir los efectos. Sin embargo, dando continuidad con lo antes mencionado, se dice que cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción, que ésta se refiere a una decisión tomada por una autoridad pública o privada, como consecuencia del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria en perjuicio de la persona humana o jurídica a la que se le atribuye la responsabilidad por el incumplimiento. Ahora bien, el área jurídica que reúne y estudia las sanciones se denomina derecho sancionatorio. El derecho sancionatorio incluye aspectos comunes en diversas disciplinas, como por ejemplo en el derecho penal. Generalmente impone deberes y confiere derechos, lo cual cuando el deber es todo lo relacionado con las obligaciones jurídicas, y el derecho son las facultades y potestades jurídicas inherentes de las personas, con razón de naturaleza, contrato y otra causa admisible en derecho. Se dice que existen varias definiciones de la norma jurídica. Para introducirnos a su estudio, preferimos una de carácter lógico jurídico, y en este sentido diremos que la norma jurídica es un mandato de que cierto supuesto debe seguir un lógico jurídicamente, una consecuencia, estando respaldado por la fuerza del Estado para caso de su eventualidad incumplimiento por los estándares. Es posible encontrar todo ordenamiento jurídico, que éste se define como el conjunto de derechos de una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen un lugar determinado en su época concreta, y que no son normas, como por ejemplo hablamos de los principios. En consecuencia, hablar de interpretación del derecho es igual a referirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas, y no únicamente las normas legales que produce el órgano legislativo. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica de partida. La interpretación de un orden jurídico puede asumir una de estas dos etapas. Puede ser auténtica o no auténtica. Sin embargo, la interpretación es una actividad que tiene lugar cuando el lenguaje en que se expresa el derecho sea una constitución, una ley, entre otros. Es interpretado por los órganos encargados de su creación a fin de crear los materiales jurídicos que lo completen. Esto es lo que reconoce como interpretación auténtica. En otras palabras, es en esta clase de interpretación el mismo órgano que se encarga de crear la norma jurídica va a determinar su alcance o sentido. Sin embargo, la interpretación auténtica se realiza como una norma genérica. En el caso de aplicación del derecho, el órgano que aplica la norma al caso concreto también realiza una interpretación, caso de una decisión administrativa, tratándose de una autoridad o sentencia en el caso de un tribunal. El objeto de la interpretación del derecho, como se dijo anteriormente, es el mismo derecho, o si se prefieren las normas jurídicas, y otros estándares como principios generales del derecho, que estos se definen como los enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, recogen de manera abstracta el contenido de un grupo de ellos. Como a su vez las normas jurídicas reconocen múltiples fuentes. La interpretación del derecho se dice que reconoce múltiples especies, entre ellas las siguientes que les mencionaré, que es la interpretación de la ley. Esto se define como el proceso interpretativo que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislativo. Está la interpretación de los contratos.
la interpretación del tratado internacional y la interpretación de la sentencia, que es la actividad que consiste en determinar el o los sentidos o alcance del contenido de un fallo judicial.